Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta última semana, para destacarles que ha subido el paro en nuestro país en el mes de julio más de 3.000 personas, que el IPC en la OCDE sube hasta el 10,3%, que la contracción en la actividad empresarial de la zona euro se ha visto reflejada esta semana con los datos de primeros de mes, que hemos visto que el Banco de Inglaterra sube los tipos de interés un 0,5%, se ha acelerado el sector servicios, tanto en China como en Estados Unidos, se reduce el déficit comercial estadounidense y el desempleo americano ha mejorado hasta el 3,5% desde el 3,6% del mes anterior. Vamos a revisar ahora los mercados financieros, vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 0,67%, París ha subido un 0,37%, Londres ha subido un 0,22%, en Madrid el IBEX 35 ha subido un 0,14% hasta los 8.168 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 0,13% y el índice Nikkei en Japón ha subido un 1,35%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,01, el euro con el yen en 137,56 y el euro con la libra en 0,84. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania más 0,95%, España más 2,02%, Estados Unidos más 2,86%. El petróleo en $95,33 el barril se deja en la semana un 8,31% y el oro en $1.788,35 la onza sube en la semana un 0,37%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad, hoy voy a hablarles del balance y el resumen del mes de julio que acabamos de terminar, destacarles que desde el punto de vista de los mercados financieros ha sido el mejor mes, con las subidas más importantes desde noviembre del año 2020, cuando se anunció que se habían descubierto las vacunas para el COVID y, para darles un dato, el Nasdaq, el índice estadounidense, ha subido más de un 12%, el Standard & Poor's 500 ha subido casi un 10% y en líneas generales se puede decir que los mercados han recuperado tanto en renta fija como en renta variable en torno a un tercio de lo que habían caído en los 6 primeros meses del año. Las razones fundamentalmente están en los resultados de las empresas que cotizan en bolsa, que se estaban publicando desde mediados del mes de julio, y estos resultados, sobre todo las tecnológicas, sorprendieron favorablemente. Eso es lo que ha ayudado a ese buen comportamiento, teniendo en cuenta que además muchas de ellas tenían niveles de caídas importantes y por tanto en valoraciones eran muy atractivas, y de ahí que se hayan producido compras masivas durante el mes de julio, que lo han visto los inversores reflejado de forma muy intensa en sus carteras. Por otro lado, también el hecho de que se esté poniendo en duda si la Reserva Federal va a seguir manteniendo su política de subida de tipos de interés tan agresiva. Recordemos que en el mes de julio subieron un 0,75, que se espera que también suban un 0,75 en el mes de septiembre, pero algunos creen que a lo mejor sube solo un 0,50 y otras pequeñas subidas en la recta final del año, para no meter a la economía estadounidense en una recesión real, porque ahora tienen una recesión técnica, 2 trimestres de caídas en su crecimiento, pero no es real, y de hecho el dato del empleo de esta semana y la actividad del sector servicios demuestran que la economía americana está fuerte, aunque desacelerándose. Por eso esa también impresión de cambio de política monetaria en Estados Unidos también ayudó a esa subida importante en los mercados. Destacar en las materias primas también caídas del petróleo que incluso esta semana, ya comenzando agosto, sigue cayendo. Hemos visto ese 8% en este mes, está por debajo de los $100 el barril de petróleo, y eso también va a ayudar a la inflación y sobre todo a los costes energéticos. Por tanto, buenas noticias en todas esas direcciones que, como digo, han llevado a ese mejor comportamiento en los mercados de renta variable en el mes de julio. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Pinchazo de la industria española en julio en medio del creciente temor a una recesión. El PMI del sector manufacturero español entra en terreno de contracción por primera vez y algunas empresas prevén ya recesión para el segundo semestre. Periódico 5 días. Estados Unidos y China sitúan a Taiwán en el epicentro de su batalla por dominar el negocio de los chips. Estados Unidos prohíbe a los fabricantes de componentes que subsidien invertir en China en 10 años. Periódico Diario de León. Abierto el plazo para obtener los terrenos de la ampliación del parque tecnológico.
El Plan Regional de Interés Público inicia la tramitación para clasificación de suelo nuevo. Periódico El Mundo. El Producto Interior Bruto de Castilla y León creció un 3,9% en el segundo trimestre frente al 6,3% nacional. La comunidad vuelve a ser líder en turismo rural, con Valladolid y Segovia con las mayores subidas. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado el sector de las aerolíneas. Para hablar del mismo tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué el sector de aerolíneas en el valor de la semana? Hemos elegido este sector porque hay que reconocer que hemos vivido una publicación de resultados quizás sorprendente, porque ha habido un cambio de tendencia respecto a lo que estaban mostrando tras la crisis del COVID, y adicionalmente hay que reconocer que en un entorno tan complicado como el que se están enfrentando, con incremento de costes y el entorno difícil en general, ha sido una buena noticia la que hemos conocido. Explícanos cuáles son esas noticias de las que querías hablarnos. Bueno, la noticia a la que nos referimos es a la publicación de resultados de las principales aerolíneas europeas, donde han mostrado unas cifras positivas, han vuelto a la senda de beneficios netos del segundo trimestre, que es lo que se ha publicado recientemente, y en concreto, salvo EasyJet, en cuanto a las grandes aerolíneas europeas, todas han mostrado un beneficio neto positivo, y decir que, ya decimos que excepto EasyJet, tanto IAG como Air France, como Lufthansa o Ryanair son las principales compañías. Otra cosa respecto al número de viajeros transportados, que no han sido cifras por encima del año 2019, todavía están en niveles de un 13% por debajo en líneas generales. Es una muy buena noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que en el inicio de año teníamos unas expectativas muy negativas por la variante Omicron con la que estábamos en ese momento. ¿Qué más nos puedes comentar sobre este sector? Cabe destacar que la recuperación se ha producido más en los vuelos de corto y medio alcance o medio radio que en los vuelos intercontinentales, eso por un lado. Adicionalmente, de las compañías que hemos mencionado, sí que hay una que tiene o ha transportado más pasajeros que en el 2019, que es Ryanair, y también comentar que las incertidumbres que todavía planean en el sector no han desaparecido y no lo harán de forma definitiva. Incremento de costes energéticos, entre otros, la guerra de Ucrania o los cuellos de botella. Una de las consecuencias, además, que hemos vivido del boom de viajeros que hemos tenido en este segundo trimestre y ya en mitad de verano, es el caos vivido en muchos de los aeropuertos, con maletas perdidas, vuelos cancelados. Esto es algo que, aunque no es directamente achacable ni completamente a las aerolíneas, sí que afecta un poco a la imagen del sector. Y finalmente, ¿qué comportamiento han tenido en su cotización y qué opinan los analistas? Bueno, en cuanto al comportamiento, a pesar de esa buena noticia que comentábamos, es negativo en líneas generales. Eso sí, las oscilaciones varían desde el -4% o la caída del 4% que vive Lufthansa, un 16% para IAG, o la peor de todas, que es EasyJet, que cae casi un 28%. Aunque ese beneficio neto positivo atribuible al segundo trimestre, si tenemos en cuenta la primera mitad del año, todavía están en números rojos, todavía están en cifras negativas. Los expertos además reconocen que este segundo trimestre ha servido para insuflar buenas noticias y optimismo en general al sector, sabiendo que todavía queda camino por recuperar. Y de hecho, las empresas y los expertos coinciden en que se espera un buen tercer trimestre, donde habrá más pasajeros, incremento de costes, es decir, billetes más caros. Por tanto, aunque habrá aviones llenos y mejores ingresos por esa vía, todavía la recuperación es frágil. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima, en la que destacamos el lunes, balanza comercial en China. El martes, costes laborales en Estados Unidos. El miércoles, IPC en China y Estados Unidos. El jueves, desempleo semanal en Estados Unidos. Y por último, el viernes, Producto Interior Bruto en Reino Unido, IPC en España, confianza de la Universidad de Michigan. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es o en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.